Usar, usar, usar flow, y si un código para personas no crees. Pero no me tiempo en la biblioteca y me sentí frágil sobre algo. Ya lo hice, ¿verdad? Pero también está peor también. Sí, sí, está ahí. Sí, creo que no le llegan las hojas. Yo, ya.
Bueno, hacemos el siguiente tema. Vamos a tratar sobre la formulación del control adaptativo clásico. La formulación es conocer ya de una manera más formal la estructura, los bloques, ¿no? Importantes cuando uno va a implementar un sistema de control adaptativo clásico. Sabemos que el control adaptativo es una estrategia de control que se utiliza cuando los procesos son complejos, ¿no? Son variantes, cambian, ¿no? Como es el caso de la figura, ahí tenemos un exoesqueleto, por ejemplo. Entonces, tenemos un exoesqueleto con el paciente formando toda una unidad, ¿no? Y a todo eso es el sistema que nosotros quisiéramos controlar, ¿no? Entonces, acá el objetivo es ayudar al paciente a que tenga un movimiento adecuado, ¿no? Y levantar las piernas, dar los pasos adecuados, etc. Entonces, ese movimiento o las condiciones musculares que podría tener el paciente pueden cambiar, ¿no? Igual como un sistema de respiración, ¿no? También puede cambiar, ¿no? Un sistema de regulación de insulina, ¿no? Entonces, los sistemas, cuando son cambiantes, ¿sí? Se adecua un control adaptativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a conocer los bloques importantes, compararlos con los bloques que ya conocemos, el control clásico. ¿Sí? El control clásico PID acá no es eficiente, ¿sí? No va a tener un desempeño como lo que tendría un control adaptativo, ¿no? Entonces, ese es el tema de hoy día, ¿no? Al finalizar jóvenes de esta sesión, se va a ver una tarea, ¿no? En base a este logro. El logro de hoy día es que ustedes identifiquen cuál es la estructura, los bloques importantes de un sistema de control adaptativo clásico. ¿Sí? Clásico, porque hay bastantes variantes de control adaptativo, pero debes tener en principio ese concepto. ¿Y cómo un control adaptativo se podría aplicar a un sistema biomédico? Entonces, eso es lo que tenemos que identificar y estructurar. Y cómo esa estructura la adaptamos al control de un sistema biomédico cuando estamos viendo, en este caso, ¿no? Clásico, ¿no? Un sistema exoesquelético clásico. Entonces, veamos la parte teórica antes de entrar a la parte práctica, ¿no? En principio, un control adaptativo tiene como fundamento o como operación es, primero, tiene que medir y tiene que saber las condiciones actuales del paciente, ¿sí? Entonces,
esa es una actividad, es una función de un control adaptativo. ¿Sí? Hay que medir cuál es el estado del paciente, ¿no? De la manera como mide, se hace una realimentación, ¿sí?, al controlador, ¿no?, para poder comparar, ¿verdad? Para poder comparar con alguna referencia. Pues, si yo estoy hablando de este ejemplo, sería la referencia por la cual el paciente tenga un movimiento adecuado, ¿sí?, en el proceso de rehabilitación o de ayuda, ¿no? Entonces, ese movimiento deseado, por ejemplo, para levantar la pierna, ¿sí?, a qué velocidad, los pasos que debe dar, eso va a depender mucho de la condición del paciente, ¿no? Entonces, esta letrita que nosotros vemos acá es justamente el deseo, la referencia de ese movimiento, ¿sí? Hasta cuánto yo quisiera que ese paciente mueva su, o logre mover el levantamiento, ¿no? Puede ser, por ejemplo, mover la rodilla a 30 grados, o levantar la rodilla a 30 grados, mover la articulación a 30, ¿no? Entonces, este es el dato por la que debería mover, hasta dónde debería moverse, ¿no? Entonces, tenemos que, en el transcurso de esta adaptación, este bloque que ustedes ven en la izquierda representa todo esto que tenemos acá. En este caso, la planta es el exoesqueleto, ¿sí?, que es el conjunto electrónico de sensores y actuadores, y el controlador, ¿no?, instrumentado y conectado adecuadamente en las extremidades, ¿no?, y lógicamente la actividad muscular del paciente. Entonces, los dos forman lo que nosotros llamamos planta o sistema, ¿sí? Entonces, cuando nosotros programamos este tipo de equipos, le decimos, quiero que tenga un movimiento de esta característica, ¿sí? Entonces, como yo no sé cómo va a reaccionar el paciente, porque puede producir espasmos musculares, puede estar en fatiga, puede ser un paciente con sobrepeso, etcétera, no sabemos las condiciones del paciente, entonces hay que medir qué es lo que está pasando, hay que medir al paciente, como todo sistema biomédico. Y en este ejemplo, ¿qué se mide? Se mide la velocidad, se mide la aceleración del movimiento, se mide la orientación, ¿no? Entonces, acá tiene un sensor, que es el IMO, que es una unidad de medición inercial, que mide todo eso, mide la aceleración, la orientación, ¿no? Entonces, todo correspondiente al movimiento mecánico, ¿no?, se instrumenta y se mide. Es este de acá, que ustedes ven acá, que permite hacer esta realimentación, ¿sí? Esta figura que implica que estamos midiendo, estamos realimentando, ¿sí? En este caso con estos sensores. Y adicionalmente también tiene otros sensores que se ubican en la parte de la planta para poder ver si el paciente hace contacto, en qué momento hace contacto, para poder medir el peso del paciente, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, estos elementos que nosotros vemos acá permiten hacer la realimentación, ¿sí? ¿Y para qué hacemos la realimentación? Como este me va a dar la información actual del movimiento, yo lo voy a comparar si ya llegó al valor deseado, ¿sí? Entonces, por eso es importante reconocer los bloques, ¿de acuerdo? Entonces, esto indica esa actividad que hace el controlador de comparar, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Comparar no es otra cosa, jóvenes, que calcular el error. Entonces, compara y genera acá un error, ¿no? Y una vez que se genera el error, ahora sí entra a tallar el algoritmo, ¿sí? El algoritmo de control. El algoritmo que permite que este movimiento sea el más adaptado al paciente, ¿sí? Entonces,
¿Dónde está ese algoritmo? ¿Dónde se aloja ese algoritmo? Acá tiene una unidad de control, un microprocesador, un sistema electrónico, y dentro está alojado el algoritmo. ¿Y qué hace el algoritmo, jóvenes? Ajusta o ayuda, ¿no? O asiste a través de los motores, ¿no? Instrumentados acá, a levantar al paciente, ¿no? Ayudarlo al movimiento. ¿Cómo lo ayuda? Esto acá tiene unos motores que permiten hacer ese movimiento, ¿no? Como levantar, ¿no? Mover, ¿no? Comienza a ayudar a que el paciente dé los pasos adecuados, ¿sí? Entonces, pero volviendo al bloque, ¿sí? Entonces, el controlador, ¿qué debe hacer? Debe comparar si el movimiento del paciente está bueno, y si no está bueno, entonces calcula el error, entra ese error al algoritmo, ¿no? Que tiene estos equipos y comienza a mover los motores, ¿sí? Traducido eso acá, comienza a generar una señal de ajuste, que comúnmente lo llamamos una señal U, por ejemplo. Esta señal de ajuste es el que va a decir cómo se debe mover los actuadores, cómo se deben los motores, ¿sí? Entonces, esta forma joven de interpretar esto se aplica a cualquier sistema biomédico que ustedes podrían analizar en su oportunidad. Un ventilador mecánico también funciona de la misma, el mismo concepto de análisis, ¿no? Siempre hay sensores que miden el estado del paciente para poder regular el ritmo cardíaco, ¿no? El ritmo cardíaco se regula con electrodos para generar los pulsos eléctricos y ayudarlo al corazón a que tenga el ritmo adecuado. O el sistema, por ejemplo, de anestesia y así, cualquier sistema biomédico funciona con el mismo análisis que estamos haciendo. Entonces, cuando ustedes quieran analizar un equipo biomédico que está estabilizando un paciente, tiene que ir reconociendo los componentes. ¿Sí? Bien, entonces acá hay sensores mecánicos, sensores que miden el movimiento, ¿sí? En ventiladores mecánicos habrá sensores que miden la presión, el flujo que entra el paciente, ¿no? Pero todo eso nos permite una realimentación hacia el controlador, para que el controlador calcule y compare con el caso posible. Entonces, si hay un error, va a entrar el controlador y va a comenzar a hacer sus ajustes. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo a la ley de control. La ley de control básico que o seguramente hemos visto, ¿cómo se llamaba? El control que es fijo, que tiene parámetros fijos, PID, ¿verdad? Es un control clásico, se utiliza bastante, ¿no? Es el clásico del algoritmo de control, ¿sí? Es un algoritmo, se llama PID porque ya sabemos que tiene tres parámetros, se configura con tres parámetros, pero tiene una característica que estos parámetros son constantes o fijos, ¿no? Entonces, no se adapta a los cambios dinámicos que podría tener la planta, ¿no? Puede funcionar al inicio porque estos parámetros se escogen, se optimizan para ciertas condiciones, pero cuando las condiciones son cambiantes, entonces ya esto deja de ser eficiente. ¿Va a regular? Sí. ¿Puede mover los motores? Sí, pero quizás lo mueva los motores de manera eficiente, ¿sí? Entonces no se va a adaptar a las condiciones de fatiga que podría tener ¿no? Ese paciente. Entonces, si no es adaptable, porque son fijos, ¿no? Ahora, si no tuviéramos estos dos bloques que tenemos en la parte superior, podríamos decir que este es un control clásico, con un control PID, ¿no? Pero ¿qué ocurre ahora? Nuevamente, ¿no? Tenemos un control PID con parámetros fijos, pero ahora
la estrategia de este tipo de sistemas numéricos son controladores de parámetros variables. Entonces, la gran pregunta es cómo hacemos que un controlador se adapte o cambie sus parámetros siempre, ¿no? Entonces, para eso, para lograr eso, entonces hay la teoría de control adaptativo, que es bastante, hay variedad, ¿no? Entonces, para poder lograr esto y que este controlador ajuste adecuadamente, adaptándose a las condiciones actuales del paciente, de cómo respira, ¿no? De cómo se mueve, entonces necesita otra estrategia. Entonces, aparte del controlador, el otro componente principal, jóvenes, es el mecanismo de adaptación, ¿sí? O la ley de adaptación, ¿sí? Entonces, esa ley de adaptación va a proporcionar, ¿sí? La ecuación o el algoritmo necesario para decirle al controlador qué parámetro usar. Es como que este es el proceso de aprendizaje. Entonces, él ve que está algo fallando o algo no está bien, entonces le va a decir al controlador cuál es el parámetro o el valor de ese parámetro importante o óptimo o adaptado a esa condición de planta. Por eso se llama mecanismo de adaptación, ¿no? Entonces, en un control PD nadie le dice eso. En un control PD simplemente programamos y lo dejamos y el equipo funcionará tal cual. Pero un control adaptativo sí va a haber un algoritmo que le diga, ¿sabes qué? La planta o el paciente está cambiando su condición, tienes que cambiar tu parámetro, ¿sí? Entonces tienes que adaptar tu parámetro. Por eso es que está este bloquecito, ¿sí? Entonces esos equipos médicos tienen, lógicamente, todo un algoritmo ya probado, tentado, comercializado, licenciado, ¿no? Que permite hacer esa estabilidad, ¿no? Conforme al cambio del sistema del paciente. Entonces, este le dice al controlador qué parámetro debería tener, ¿no? Pero ¿cómo sabe qué parámetro o cómo sabe que debe decirle al controlador cambio de parámetro? Pues necesita también detectar un error, ¿sí? Necesita conocer si es que este mecanismo observa un error, detecta un error, ¿sí? Entonces ahí va a comenzar a decirle al controlador, o el algoritmo le va a decir que cambie su parámetro. Por eso es que está esta flechita, ¿no? Ahora, ¿esta flechita de dónde viene? Esta flechita viene de otro comparador, ¿verdad? ¿Sí? De otro comparador. Este redondito, en estos esquemas de control, si yo quisiera entender, estos redonditos generalmente se llaman comparadores. O sea, comparan dos valores, ¿no? En otras palabras, simplemente calcula un error. Entonces, acá estamos calculando un error. ¿Pero un error de quién? Un error de... Y acá viene el otro concepto. ¿Qué otro componente podría tener un control adaptativo? Debería tener un modelo de referencia. ¿Sí? Un modelo de referencia. Entonces, ¿qué hace este mecanismo de adaptación o este algoritmo? Detecta y compara el valor que tiene la salida de este modelo de referencia con el valor que tiene actualmente la planta. Y si hay un error, se calcula la ley de adaptación para decir al controlador que debe cambiar sus parámetros, ¿no? Y con esos nuevos parámetros, entonces, el controlador generará la señal de ajuste. En este caso sería la asistencia mecánica a la pierna o al movimiento, ¿no? Entonces, estas tres partes importantes son los que forman un control adaptativo clásico.
Ahora, ¿qué es el modelo de referencia? El modelo de referencia es el modelo dinámico con la cual yo quisiera que este paciente se mueva con velocidad, ¿no? Con una cierta aceleración, ¿sí? Entonces, es un modelo adecuado, un modelo adecuado al movimiento que debería tener el paciente, ¿no? Se llama, como por eso dice, modelo de referencia. No es un número, es una ecuación, ¿sí? Es un algoritmo también. También se programa, ¿no? Entonces, esto es una ecuación también dinámica. Entonces, en este caso, indicaría el movimiento adecuado de este tercio, bien, y tenemos el bloque que es bloque plano. Entonces, esto es una manera descriptiva de cómo funciona un control adaptativo, ¿sí? ¿Cuáles son las partes importantes de un control adaptativo? Es lo que tenemos acá y es lo que vamos a estudiar cuando tengamos la práctica, el algoritmo encima, de cómo ese algoritmo estuviera alojado en un microprocesador, ¿no? Porque este exoesqueleto tiene un microprocesador que está ajustando, midiendo y controlando el movimiento, ¿no? Entonces, este es el principio del funcionamiento, ¿no? De acá podemos nosotros mapear lo siguiente, ¿sí? Diferencia, clave, un control PID, parámetros fijos, un control adaptativo, parámetros variables. Para lograrlo eso, necesito un mecanismo de adaptación o una ley de adaptación y además un modelo de referencia. Estos dos va a hacer que este controlador pueda cambiar sus parámetros, ¿sí? En cada momento, en cada instante, ¿sí? Bien, entonces, esta descripción de este modelo o de este esquema, ¿sí? Cómo funcionan estos equipos, ahora lo vamos a formular con algunas ecuaciones, ¿no? Para poder ver cómo se enlaza el algoritmo con la realidad. Entonces, a ver, jóvenes, preguntas. En un control adaptativo del exoesqueleto, ¿qué ocurre en la etapa de comparación? ¿Cuál es? Es la C, ¿verdad? Esa es su función, ¿no? ¿Mueve el actuador? ¿Se mueve el actuador? Mira, mueve. ¿Quién mueve el actuador? El controlador. O sea, el ajuste. El controlador es el que mueve a través de una señal. Entonces la A no puede ser. La A no puede ser. ¿Sí? ¿No? Estas preguntas son problemas tipos, ¿no? Para la práctica, ¿no? Entonces, ¿se mide el paciente? Tampoco, ¿verdad? ¿Quién mide el paciente? Los sensores. Y ese es su trabajo de medir, en este caso, de la unidad, ¿no? De medida inercial, o los sensores de fuerza que están en la planta del paciente, ¿no? Y esos son los componentes que realmente miden al paciente. La CEPSI, porque calcula un valor ideal o referencial versus al valor real que está pasando en este instante. ¿Sí? Ese es un trabajo del comparar. ¿Se ajusta el motor? No, esto tampoco es parte del control. Y la otra pregunta, ¿qué diferencia clave existe en un controlador PID? La A, la C, ¿verdad?
Esa es la diferencia. ¿No usa sensores? Claro, el PID necesita sensores. Todo sistema que no interviene el ser humano necesita sensores. Todo sistema que trabaja autónomo necesita sensores. ¿No calcula el error? Sí, el PID también necesita calcular el error. ¿Sí? Entonces el PID necesita calcular el error. ¿No usa actuadores? También. El PID también usa actuadores porque tiene que mover válvulas, motores. ¿Sí? Entonces, la respuesta vendría ser la C. ¿Sí? Bien. Eh, los componentes, entonces, tenemos que ir familiarizándonos, ¿sí? Reconociéndolos, son los que tenemos en esta planta, y cuál es su función. ¿Sí? Cada uno de esos componentes que hemos visto en la gráfica anterior tiene una función, está ahí por algo. Está ahí por algo. Entonces, todo esto que está acá está traducido en esta clave, ¿no? Y cada uno tiene una función determinada. Por ejemplo, el controlador, ¿cuál es su función? Calcular la ley de control, ¿sí? ¿Y qué significa calcular la ley de control? En realidad, generar la señal de ajuste, ¿sí? Cómo se van a mover las válvulas para que ese paciente respira adecuadamente, ¿sí? Cómo se va a mover la bombita de insulina para poder regular, ¿no? La glucosa del sangre, ¿no? Entonces, la ley de control es un algoritmo que tiene como función generar la señal de ajuste. Y esta señal de ajuste es la que van directamente a los elementos que mueven al sistema. En este caso, irán a los motores, están acoplados a las articulaciones para poder ayudar a levantarlo, a moverlo hacia adelante, a moverlo hacia atrás, etc. ¿No? Entonces, para eso está esta ley de ajuste. ¿Sí? ¿Qué va a generar? Una señal U que es importante para poder estandarizar la señal. ¿Ya? O sea, si en el examen tiene una señal U, sabemos que es una señal de ajuste. ¿Sí? Una señal que ha sido calculada con la ley de control. Una señal de ajuste. ¿Sí? ¿Y esto, para qué sirve esa señal? Sirve para controlar qué cosa? El actuador. ¿Sí? El actuador, el sistema de control, son todos aquellos que reciben señal de ajuste y mueven la máquina. Mueve la máquina. O sea, ¿quién recibe la señal de ajuste? El actuador. La bomba, la válvula, el motor, ¿no? El otro elemento que debo conocer y entender es la planta, ¿no? En este caso, la planta, el control, ella es toda la parte del sistema físico. Un sistema de respiración mecánica, la planta vendría a ser todo el sistema de respiración, las vías aéreas, ¿no? Los pulmones, ¿no? Todo este sistema que nos permite la inhalación y exhalación del aire. Entonces, el sistema físico es el sistema que yo quiero controlar, ¿sí? El sistema que yo quiero. En este caso, aplicado, sería el exoesqueleto, ¿sí? Todo este sistema, más el paciente, más todo el sistema del paciente. ¿Qué más tiene? ¿Qué otro componente tiene el control adaptativo? Tiene un modelo de referencia, ¿sí? ¿Cuál es la función de ese modelo de referencia? Básicamente, en este caso, me permite tener o configurar un movimiento deseado, ¿sí? Un movimiento adecuado. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que, de esa forma, yo quiero que el paciente se mueva, ¿no? Entonces, por eso es que necesito una referencia, ¿sí? Entonces, acá está, ¿no? ¿Qué va a generar este modelo de referencia? También va a generar su señal. Interno, lógicamente, el algoritmo. Una señal y su M, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve?
sirve para tener un patrón de mapa, algo que yo deseo. Entonces, esto es el modelo de referencia, que también tiene un control adaptativo. ¿Qué más tiene? ¿Cuál es el otro componente? El mecanismo de adaptación. ¿Sí? Es parte del algoritmo. ¿Qué permite el algoritmo de adaptación, jóvenes? ¿Cuál es su función? Su función es de ajustar. ¿De quién? El modelo de referencia. No, No, de la salud. no. ¿Ajustar los parámetros de quién? No, computador, no. Del controlador. ¿Sí? ¿Sí? Estos son parámetros del controlador. ¿Sí? Entonces, ese algoritmo le va a decir que tiene que cambiar sus parámetros. Ya no fijos, sino va a ir adaptando. Entonces, ¿cuál es la acción? Es cambiar los parámetros del controlador, ¿no? Entonces, y esto es, digamos, los componentes clásicos de un modelo de control de un sistema biomédico con estrategia de control adaptativo. ¿Sí? A ver, jóvenes, vamos a seguir un poquito teniendo estos conceptos. En esta imagen, lo que nosotros tenemos acá en el exoesqueleto, ¿sí? Hay un elemento, ¿sí? Adicional, que es esta parte, ¿no? Como un grillete que se tiene como función simular pesos al movimiento, ¿no? Entonces, se puede agregar pesos adicionales, ¿no? Se coloca como un cliente en el tobillo, ¿no? Entonces, para poder regular, es como, ¿no? Cuando uno hace ejercicio, si vas bien, vas aumentando un poquito de peso, va regulando, ¿no? Conforme a cómo se encuentran tus músculos, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí un grillete que podría generar un peso adicional. ¿Sí? Podemos regular eso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes eventos describe mejor la respuesta del sistema de control adaptativo para mantener el modelo de referencia? ¿Sí? ¿Cuál de estas afirmaciones? A ver, la primera afirmación o el primer texto dice, el modelo de referencia cambia automáticamente su señal para que el paciente camine más lento y no se agote. ¿Será verdadero? Es como decir, el, el modelo de referencia es el encargado de ajustar al actuador o no. Directamente es el encargado de ajustar para que los motores puedan hacer que ese movimiento sea más lento. ¿Esa es su función? ¿O de quién es esa función? Controlador. Del controlador, ¿verdad? Entonces, el texto A como que no se ajusta mucho al concepto de lo que acabamos de ver. ¿Sí? Entonces, la parte B, la parte B.
el exoesqueleto o todo el sistema se vuelve más pesado. ¿Sí? Se vuelve más pesado porque se ha agregado acá un peso adicional, ¿no? Entonces, supongamos que estamos haciendo pruebas, ¿no? Y en un momento a otro se le agrega un peso adicional, ¿sí? Entonces, definitivamente, pues se va a volver más pesado, ¿verdad? Para poder levantar, ¿sí? Eso sí es verdad, ¿no? Lo que genera un error de seguimiento, ¿no? ¿El mecanismo de adaptación detecta eso o no? Sí, detecta, ¿verdad? ¿No? Eso está sustentado acá, ¿sí? Este es el error que detecta, ¿no? ¿Por qué? Porque la planta, ¿no? Tiene más peso, ¿sí? Entonces, al tener más peso, ¿cuál es el efecto? Los movimientos van a ser diferentes, ¿sí? Más peso, los movimientos son diferentes. Entonces, ¿qué va a suceder? Acá el mecanismo de adaptación va a detectar que ese movimiento con ese peso adicional difiere del modelo de referencia, ¿verdad? Difiere del modelo de referencia. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿sí? Dice, la planta se vuelve más pesada, correcto, lo que genera un error, ya sabemos, ¿no? El mecanismo de adaptación detecta eso, sí, detecta eso, ¿sí? Pues compara, ¿no? Y aumenta, ¿qué cosa? Las ganancias o los parámetros del controlador. ¿Es verdad eso o no? Sí. Es verdad, ¿no? ¿Para qué? Para que el controlador, ¿qué va a hacer el controlador? Va a ajustar el motor. ¿De qué manera se ajusta el motor? Dándole más torque. ¿Por qué? Porque tiene más peso. Entonces, tenemos que asistirlo más fuerte al paciente, ¿verdad? O sea, darle más fuerza al motor. Torque significa fuerza del motor, ¿verdad? Torque es la fuerza que el motor genera, ¿sí? Entonces, esto es verdad, ¿no? Eso no contradice lo que estábamos hablando con el diagrama de Bloch. ¿Sí? No, dice la C, ¿será verdad? El controlador mantiene su señal constante para proteger la vida de la batería y el microcontrolador. No tiene sentido, ¿verdad? Pierde el objetivo. Pierde el objetivo del controlador. Más bien su objetivo es adaptarse, ajustarse, no mantenerlo constante. Y la parte de, dice, los sensores IMU son sensores, es un equipo integral que mide el movimiento, ¿no? Mide la velocidad, el- la aceleración, la orientación, la inclinación, es un sensor integrado. Dice, los sensores mecánicos que miden todo eso, dejan de enviar señales porque el sistema entra en modo de falla por sobrepeso. El sensor siempre tiene que enviar señales, ¿sí? Si es que nosotros queremos hacer un modo de falla, bueno, lo hacemos a través del controlador. El sensor siempre va a estar enviando porque esos son los ojos de estos sistemas. Entonces, pregunta también tipo de práctica. ¿De acuerdo? Acá, jóvenes, preguntas. Bien. Entonces, sigamos. Ahora sí viene la formulación matemática. Con todo algoritmo, ¿no? Que funciona electrónicamente, tiene todo equipo, perdón, biomédico que funciona electrónicamente, controlando, estabilizando, tiene un algoritmo, ¿sí? Tiene una programación, ¿sí? Pero ese algoritmo es sinónimo también de relaciones matemáticas. Entonces, queramos o no, detrás de un algoritmo hay ecuaciones matemáticas, ¿sí? Entonces, hay que conocerla como criterio profesional, ¿no? Entender cómo es que esos algoritmos efectivamente justifican la descripción que acabamos de hacer.
¿Sí? Entonces, la siguiente imagen es justamente eso. ¿Sí? Comenzar a tener o conocer la formulación matemática para que esta formulación matemática sea traducida a un algoritmo. ¿Sí? Entonces, la parte importante, jóvenes, de la parte importante de, de un control adaptativo o la formulación es la que nosotros vamos a ver acá. ¿Sí? Veamos lo siguiente. Primero, la trayectoria deseada o modelo de referencia, sinónimo, ¿no? Es, en este caso, es una ecuación, ¿no? Matemática, pero básicamente es una ecuación diferencial, ¿verdad? Es una ecuación diferencial. ¿Y por qué una ecuación diferencial? Porque nosotros sabemos que estudiar movimiento, estudiar funciones que cambian en el tiempo, lo estudiamos con ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Esa es la herramienta matemática que me permite estudiar el comportamiento de algo que cambia en el tiempo. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos a manera didáctica simple una trayectoria. Yo quiero que tener una trayectoria de movimiento con estas características, que es una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Y por qué una ecuación diferencial de primer orden? Cuando veamos las gráficas, cuando soluciono esa ecuación diferencial de primer orden, su evolución en el tiempo, lo voy a poner acá M movimiento, ¿sí? ¿No? El movimiento va a partir suave, ¿no? Y va a llegar a un valor estable. Por ejemplo, yo quiero mover la rodilla a 30 grados, ¿no? Pongamos. Entonces, se hace ese movimiento, ¿no? Suave, lento, hasta que llegue a los 30 grados, ¿no? Entonces, ¿cómo quiero moverlo? Rápido, lento. Entonces, el patrón o la trayectoria de referencia ideal de movimiento, ¿no? Trayectoria deseada, que es lo que nosotros estamos conociendo ahorita como modelo de, ¿cómo se llama? Modelo de referencia, ¿no? Eso es lo que yo deseo que este paciente mueva, se mueva, ¿no? La planta, en este caso es el exoesqueleto más el paciente, también tiene su propia dinámica, ¿verdad? ¿Sí? Tiene su propio movimiento real, ¿no? Su movimiento real, ¿no? Entonces, este movimiento está, o la vamos a conocer, ¿no? Con la variable Winslow, ¿no? Ya lo vamos a poner acá. ¿Sí? Cuando yo vea el 10UM en las preguntas o en las ecuaciones, estamos haciendo referencia a de cómo debería moverse la pierna. ¿Sí? Es el movimiento, es el modelo de referencia. Por eso es que esta ecuación tiene 10UM. Eso no se toca, eso se va a... El algoritmo lo fija y en base a esa referencia vamos a evaluar lo demás, ¿no? La planta, lógicamente, también va a tener su propia respuesta de movimiento, ¿no? No sabemos cómo va a responder, no sabemos si
tenemos una fatiga muscular, un espasmo muscular, está cansado, no sabemos realmente cómo va a reaccionar ese movimiento, ¿sí? Por lo tanto, la planta genera su propia respuesta, ¿sí? Su propia respuesta, ¿no? ¿Y por qué lo represento por una ecuación? Porque yo no tengo la planta, no vamos a hacer nosotros simulaciones o prácticas con tipos reales, ¿no? Entonces, de alguna manera, para poder evaluar las estrategias y ver cómo funcionan las estrategias de control, tenemos que simular una realidad, tenemos que modelar una realidad. ¿Cómo lo hacemos eso? Con otra ecuación, por eso está la ecuación atrás, ¿no? Que simula todo esto, todo este movimiento, ¿no? Fíjense la planta, ¿no? Porque si no tuviéramos, no podríamos simular, ¿no? Entonces, ponemos... La otra ecuación importante, ¿cuál es, jóvenes? El error, ¿verdad? ¿Cómo definimos el error? La salida referencial menos, ¿cuál es? Salida referencial menos, ¿qué es esto? ¿Y en P qué es? ¿Qué vendría a ser esto? Si yo comparo con esto, la salida real, ¿verdad? Es como la pierna responde, ¿sí? Entonces, yo no sé cómo va a responder, entonces podría responder de la misma manera o de repente podría responder lento, ¿no? ¿Sí? Podría responder lento. Entonces, esto vendría a ser la salida real. ¿Cómo lo mido? La salida real, pues ahí están los sensores, ¿no? Dando esa data, ¿no? Dando esa data. ¿Qué más tenemos, jóvenes? Entonces, este es el error de cómo debería moverse en cualquier instante del tiempo y cómo realmente está moviendo. El otro, ¿cuál es? La otra ecuación, la de control, ley de control. ¿A qué es igual la ley de control, jóvenes, en este caso? Sería a un parámetro llamado θ, ¿sí? ¿Por qué lo coloco en función del tiempo? Porque este parámetro ya no va a ser fijo, ¿sí? Va a ser cambiante, va a ser variable, va a ser adaptable. Por R, que es el valor final, ¿no? Que quiero que llegue el equipo, ¿no? Esa es la ley de control, ¿sí? ¿Cuál es la ley de control en un PID? ¿Se acuerdan? Es un CAPT, ¿no? Un KI, la integral, más, este es el error, este es el error, más, un KD por la derivada de la verdad, ¿sí? Ese es el PID, ¿verdad? El PID tiene tres términos, ¿no? De ajuste. Acá tiene, en este caso, ahora en la ley de ajuste o en la señal de ajuste, es la multiplicación de dos términos, el parámetro y el valor de referencia. Entonces, ahora, ¿qué más nos falta? ¿Qué otra ecuación nos falta? La ley de adaptación. Entonces, la ley de adaptación es la derivada de ese parámetro, es decir, cómo va a ir cambiando. ¿A qué va a ser igual? Ahora, ahí la ley de adaptación, ¿no? Entonces, usted me dice la ley de adaptación, ¿cómo va a variar este parámetro? Si va a variar brusco, si va a variar lento, ¿sí? Si aumenta, si disminuye, ¿no? Si, por ejemplo, si hay fatiga muscular, entonces hay que ayudarlo con mayor ajuste. Si hay más o menos, entonces la señal de ajuste tiene que ser también adecuado a la condición del paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo
se genera esta señal de ajuste al motor para que genere el torque necesario. Si le metemos mucha fuerza, levantamos la pierna descontroladamente, ¿verdad? O si no le damos la fuerza, no lo levanta la pierna. Entonces, tiene que ajustarse el torque de acuerdo a la condición muscular del paciente. ¿Sí? Entonces, hay que decirle al controlador cómo generar ese ajuste. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ser variable. ¿Sí? Variable. Entonces, como es variable, el cambiante también tiene su ecuación diferencial. ¿Verdad? Como vamos a ver. ¿Sí? Entonces, la variación es ese parámetro con respecto al tiempo, ¿sí? La variación de ese parámetro con respecto al tiempo va a ser igual. Ahí termina la ecuación. Va a ser igual. Ahora viene la interpretación importante. Va a ser igual a la multiplicación de un parámetro que se llama gamma, ¿sí? Por el valor de referencia y por el de error. ¿Sí? De esos tres parámetros. Este parámetro es el parámetro de aprendizaje o de calibración. ¿Sí? Si ustedes le dan un parámetro alto, la variación ¿cómo va a ser acá? Alto, ¿verdad? O sea, el cambio va a ser alto. Entonces, como este es un multiplicativo de cómo varíe ese parámetro beta. Por ejemplo, números, ¿no? Si en un instante el parámetro vale 2, este gamma te va a decir al siguiente valor debería tener, por ejemplo, 4, frente a un mismo error. Pero si tú le bajas un poquito, entonces, si un instante tiene 2 y este gamma es más pequeño, el siguiente valor debería tener 2.5. ¿Y cómo traduces eso en la realidad? Si tenemos una variación alta o unos cambios bruscos, ¿qué creen que pasa, joven? Mirando la ecuación. Si estos cambios que yo veo acá, estos cambios de parámetros, son bruscos, ¿qué va a suceder? ¿Qué creen que pasa en la realidad? ¿Mm? No, podría. Los actores son muy que estoy aprendiendo a todo, ¿verdad? ¿Sí? Es como que, si no calibramos bien y hacemos que estos cambios sean bruscos, ¿dónde se traduce eso en la realidad del exoesqueleto? Si esto cambia brusco, ¿qué va a suceder, jóvenes? ¿Esto cambia brusco o no? También, ¿verdad? Y si esto cambia brusco, ¿qué va a hacer con la señal de ajuste? Un cambio brusco. Y si es un cambio brusco, acá, ¿qué sucede en realidad? Podemos hacer que la pierna se eleve más bruscamente y podemos, ¿no? Afectar al paciente, ¿sí? Y si es pequeñito, ¿qué va a suceder? Si es pequeño, le estoy diciendo que el cambio no sea tan brusco. Por lo tanto, la señal del torque que va a generar en el motor también sea suave, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es, jóvenes, para que ustedes interpreten, ¿sí? Cómo el algoritmo puede afectar algo real. ¿Sí? Si no está bien calibrado, ¿no? Con las señales, porque a las finales todo se va a traducir acá, a algo real, ¿no? ¿Sí? Ahora, eh, este, y esta es la formulación, ¿no? La formulación. Ahora, ¿qué pasa? Pero entonces, ¿qué valor debería tener? ¿Sí? Un valor alto, intermedio, medio. ¿Sí? ¿Qué pasa si es muy bajo también? ¿Qué creen que pasa? ¿Cómo es?
podría no moverse una, o podría moverse lento, ¿verdad? Porque el cambio del parámetro también es lento, ¿verdad? Y si el cambio del parámetro es lento, el torque es lento. Entonces va a sufrir a mover la pierna, ¿sí? No va a estar tonto, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es un poco la parte de formulación y justificación, ¿no? De los algoritmos adaptativos. Entonces, estos ajustes deberían ser de acuerdo a el estado del exoesqueleto, en este caso del paciente, ¿no? Bien, entonces esta es la formulación y justificación más formal de un control adaptativo. ¿Sí? ¿Listo, jóvenes? Entonces, veamos, la semana 2 ustedes tienen una práctica, una tarea, ¿sí? Para que lo puedan resolver hasta el día que nos toca laboratorio, ¿ya? No, pero está hasta las 8. Sí, ahorita ahorita lo hacemos, ¿ya? Lo pongo así porque va a haber prácticas, como les digo, grupales. Cuando ya tengamos los grupos, vamos a hacer las prácticas en salón grupal. ¿Sí? Bien, preguntas, a ver acá, joven Luis, de análisis. Ujú. Para terminar, a ver, primera pregunta. Dice, el exoesqueleto está guiando al paciente, ¿sí? En su terapia, ¿no? En la rehabilitación muscular. Listo. El modelo de referencia dice que es el movimiento ideal, es esta curva, ¿de acuerdo? ¿No? Indica que la rodilla debe moverse hasta alcanzar, ¿qué valor? 45 grados, ¿sí? En un momento determinado. Entonces, acá tenemos que debería llegar a 45 grados. Ese es el valor real. Sin embargo, dice, ¿no? Sin embargo, debido a un espasmo muscular repentino, ¿sí? Puede generarse en los músculos, está lleno de impulsos eléctricos, ¿no? El paciente estira la pierna más de lo previsto y los sensores registran que ¿cuánto llegó? A 50. Entonces, resumiendo acá, el Y, ¿no? M, ¿cuánto vale? 45. ¿Y el P, cuánto vale? 50. ¿Sí? 50. Entonces, pregunta. Utilizando las ecuaciones de la tabla, hay que definir cuál es el error actual que tiene ese sistema. Bueno, menos 5. Menos 5, ¿verdad? O sea, menos 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué debería pasar? Debería cambiar esto, ¿aumentar o disminuir? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la lógica, jóvenes? ¿Aumentamos el torque o disminuimos el torque de los motores que están en las articulaciones? Disminuimos. Disminuimos, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si lo aumentamos? ¿Lo vamos a hacer que levante más? Claro. ¿Sí o no? Entonces, hay que disminuir el torque. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con la ley de adaptación, el sistema aumentará o reducirá la asistencia, entre comillas, el torque de los motores del exoesqueleto. Entonces, veamos la primera. El error es más 5. ¿Verdadero o falso? De ahí, de 80, ¿no? Ya esto
El B, el error es -5. -5. Hasta ahí estamos bien. El sistema reducirá automáticamente la asistencia. ¿Verdadero o no? El torque del motor, en otras palabras. Para permitir que la pierna regrese a su trayectoria de seguridad. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Sí? El error es 0, no. Porque escape. El error es 0. El error es -5. Y el sistema se bloquea por completo. Tampoco. No tienes. ¿Sí? Entonces, preguntas tipo para la práctica. ¿Sí? Para entender de qué manera se adapta este sistema. Y por último, jóvenes, el otro parámetro importante, ya hemos visto cómo se relaciona el parámetro. Esto no se olviden que es el parámetro adaptado del controlador, ¿sí? Está dentro del controlador. Así, de esa manera, con esto nosotros le decimos, tienes que cambiar de esta manera, ¿no? Después ya cuando veamos la simulación, vamos a hacer el algoritmo de... ¿Sí? Entonces, este parámetro se llama el parámetro adaptativo. ¿De quién? Del controlador. ¿Sí? Entonces, hay que ver cómo quiero, la pregunta es, ¿cómo quiero que esos parámetros se adapten? Rápido, lento, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo afecta esto con el parámetro plano, ¿no? Entonces, veamos, tenemos acá, esto también en la teoría de control se llama tasa de aprendizaje, ¿sí? Tasa de aprendizaje que lo podemos nosotros manipular en el algoritmo, del software del esqueleto, podemos hacer esos ajustes, entrando a tu programa, y tenemos dos pacientes con distintos comportamientos, ¿no? Un paciente que tiene movimientos espásticos, ¿no? Movimientos bruscos, involuntarios, pacientes que tienen esa sensibilidad muscular, no todos tenemos las mismas sensibilidades musculares, ¿verdad? Entonces, son pacientes que de repente tienen ese comportamiento, esos movimientos, ¿no? Y tenemos un paciente que tiene una debilidad muscular constante, ¿no? Y predecible, un poco pesado, un poco atrofiado su sistema muscular, ¿no? Entonces son dos casos diferentes, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cómo decidimos configurar, ¿sí? Configurar este parámetro gamma? Si ustedes cambian ese parámetro gamma, ustedes van a tener diferentes respuestas. Torques muy bruscos, torques lentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el paciente B que tiene cierta atrofia muscular, ¿cuál sería? Tener un parámetro o una tasa de aprendizaje alta o baja. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo afecta esto, ¿no? En la relación o en la ecuación de adaptación, que es ¿sí? Si el paciente A tiene un espasmo súbito de solo 0.1 segundo, ¿sí? El sistema aumentará la asistencia de forma suave o tendrá un comportamiento oscilatorio brusco, ¿no? Veamos. La parte A, la asistencia será suave ya que un parámetro gamma alta permite que el error sea corregido de forma invisible para el paciente. ¿Eso es verdad o no? Traduzco la respuesta. La asistencia será suave. ¿Cuándo es la asistencia suave? ¿Cuando tenemos un parámetro alto o un parámetro bajo? Bajo, ¿verdad? ¿Sí?
Porque si esto es bajo, le estoy diciendo que no cambie mucho el parámetro teta. Y si no cambia mucho el parámetro teta, entonces el torque también va a ser suave, ¿no? Entonces la asistencia será suave, ya que una parámetro alta permite que el error sea corregido de forma invisible. Eso es falso, ¿no? ¿Verdad? No, acá hay una contradicción, ¿verdad? Alto no es una asistencia suave. La parte B, el sistema será inestable.